Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa de catequesis. Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús todos los días, queridos niños, para aprender tantas cosas lindas con Jesucito que viene a nuestro encuentro. No nos olvidemos de estas cositas, queridos niños, y sobre todo que Jesús nos acompaña. Y hoy no se olviden, como siempre, nosotros estamos aquí para leer la palabra de Dios, para aprender desde la palabra de Dios. Y un tema muy importante que hoy queremos nosotros reflexionar y aprender muy bien, queridos niños. ¿Cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es San Agustín. Muy bien, sobre San Agustín. Es un gran santo de la iglesia, como vamos a ver. Vamos a ir hablando poco a poco y saber quién es San Agustín. Vamos a ponernos en sintonía y por eso, como siempre, yo, queridos niños, les pido que tengan ustedes su Biblia en primer lugar, para poder leer, para poder escuchar, para poder entender lo que Jesús nos va diciendo a través de su palabra. Pero por otra parte, queridos niños, es importante que todos nosotros tengamos en nuestras manos también, ¿qué cosa? Un cuadernito. Allí vamos anotando, allí nosotros entonces vamos poniendo todo lo que escuchamos, vamos escribiendo todo lo que vamos aprendiendo, porque Jesús quiere que nosotros demos, siempre se dice, razón de nuestra fe. ¿Cómo se dice, queridos niños? Tenemos que dar razón de nuestra fe, es decir, tenemos que saber, queridos niños, nuestra propia fe tenemos que saber defenderla, pero no solamente para defenderla y para pelearnos con alguien, no, queridos niños, sino que dar razón de la propia fe quiere decir que nosotros mismos sabemos con quién estamos relacionados, quién es ese Dios que nos quiere tanto, que nos ama tanto y que nos acompaña siempre. Y por eso hoy, de una manera especial, nos quiere hablar sobre un santo muy importante. Como ya dijimos, que el tema del día de hoy es sobre San Agustín. Agustín fue una de las personas, uno de los santos más grandes que nosotros tenemos en la iglesia. Y justamente porque Agustín, queridos chicos, fue una persona que pensó mucho, que reflexionó mucho y que nos trajo cosas maravillosas explicándonos sobre Dios. Vamos a escuchar entonces, en primer lugar, la palabra de Dios, la palabra de Jesucito, que ahora nos van a leer las compañeritas. Y entonces tenemos que estar muy atentos, queridos niños. Escuchamos con atención a nuestras compañeritas con la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculo. Les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Yo se lo digo, ellos han recibido ya su premio. Pero tú, cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está allí a solas contigo. Y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios, como siempre, que alabamos todos juntos, porque el Señor nos invita siempre a hacer bien las cosas, queridos niños. Y esto es lo más lindo, porque Jesús, cuando nos hace escuchar su palabra, nos va diciendo, niños, ustedes tienen que escuchar mi palabra, ustedes tienen que entender lo que yo les pido, lo que yo quiero, sobre todo lo que yo quiero para ustedes, y quiero que ustedes, queridos niños, sean felices, que ustedes vivan siempre contentos. Pero ¿cómo vamos a vivir contentos, queridos niños? Cuando hacemos bien las cosas. Y entonces nosotros los realizamos y somos chicos maravillosos. Muy bien, queridos niños, estemos atentos porque vamos a volver enseguida para escuchar más sobre la vida de San Agustín. Volvemos enseguida con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad.
panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Debo saber los nombres de los otros, ¿verdad? Sí. Y es la primera cosa que sé acerca de ti. Bueno, yo conozco algunas cosas acerca de ti. Eres zurda y te muerdes las uñas. Siempre te arreglas el cabello los martes y los viernes. Tienes 3 sacos, 2 verdes y este amarillo que me gusta más. Al escribir mueves tu labio inferior y cuando lees música cantas para ti misma. ¿De verdad? ¿En serio canto para mí misma? Siento que lo descubrieras así, pero es verdad. Enfréntalo. Cantas para ti. ¿Crees que eso es algo grave? No, es una lástima porque nadie te escucha. Bueno, parece que alguien lo hizo después de todo. ¿Te gustaría salir conmigo una tarde? Sí. Teresa, ya llegué. ¿Teresa? Teresa. Teresa, ¿qué sucede? ¿No te sientes bien? Llamaré al doctor. No llames a un doctor. Llama al padre Carol. Le dije a Sofía que fuera a llamarlo porque yo voy a tener un bebé. No he visto a su padre hace meses. Nos conocimos en uno de esos campamentos de la escuela que el partido organizó. Uno de esos campamentos donde te animan a tener sexo. Ellos piensan que nos debemos deshacer de esos complejos burgueses y católicos que nos han enseñado. Y aquí estoy, con este bebé creciendo dentro de mí. Si yo me decido a tenerlo, no podré formar parte de la selección de los Juegos Olímpicos. He estado ensayando para esta selección por años. ¿Lo ve, padre Carol? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Tienes que pensarlo, Teresa. Estás en un punto decisivo en tu vida. Y una vez que tomes esa decisión, nada volverá a ser igual. Ya no serás más una niña, Sofía. Serás o una madre que sacrificó su oportunidad en los Olímpicos, o un atleta que sacrificó a su bebé. ¡Lánzala! ¡Pasa el balón, Enrique! ¡No puedes hacerlo solo! ¡Yo soy solo! ¡Sí, vamos! ¡Muy bien!
Pablo, ve hacia los lados. ¡Al balón, Jersey! ¡Debes estar con el balón! ¡Sí, vamos rápido! ¡Dale, patea! Oye, ¿qué sucede? ¡Patea! ¡El balón! ¿Verdad? Es terrible, el balón. ¡Vamos, dale! ¡Es todo por hoy! ¡Es hora de su catecismo! Oh, no. No queremos ir. ¿Cómo se atreven? ¡Enfrente del padre Carol! No importa, Adam. ¿Qué tal esto? Yo seré el arquero y uno de ustedes cobrará un penalti. Si logra anotar, no habrá catecismo por hoy. Sí, puede ser muy buena idea. No lo logrará. Vamos, tienes que hacerlo. Será fácil, vas a ver, es un sacerdote. No puede ser. No quiero ir a estudiar. Oh, no. Nos vemos la próxima semana. Adiós, padre Carol. Estefano, Sofía, ¿me estaban buscando? Sí, padre. Tenemos un problema. Cuando se es joven como ustedes, uno descubre que la vida no tiene sentido, a menos que se convierta en un regalo para otros. Ustedes están descubriendo que fueron creados para darse el uno para el otro toda la vida. Es una vocación verdadera. Dios mismo los ha llamado a esto. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús todos los días. Y hoy, como dijimos, tenemos un tema muy importante. Vanessa, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es San Agustín. La vida de San Agustín, este gran santo de la Iglesia. Entonces, vamos a escuchar ahora y vamos a entender qué es lo que nos va contando Jesucito y lo que nosotros tenemos que aprender, porque al final de cuentas, lo que fue San Agustín y las cualidades y riquezas que tenía San Agustín fue siempre gracias a ¿quién? A Diosito, a Dios que le regaló esos dones y que después San Agustín justamente los pudo desarrollar y hacer bien. Y entonces eso mismo ofrecer, queridos niños, a todos, ¿entienden? Y esto es lo que también nosotros tenemos que procurar descubrir, entender. ¿Qué cosa Dios me ha regalado? ¿Qué cosa linda yo tengo en mi vida? Que tengo que desarrollarlo y luego también ofrecerlo a los demás. Muy bien, queridos niños, vamos a estar atentos ahora y vamos a escuchar quién fue San Agustín. San Agustín comprendía el valor de la castidad, pero se le hacía difícil practicarla, lo cual le dificultaba la total conversión al cristianismo. Él decía, lo haré pronto, poco a poco, dame más tiempo. Pero ese pronto no llegaba nunca. Se dan cuenta, queridos niños, que también para los santos no siempre todo era fácil. Por eso que San Agustín decía con respecto a esta virtud tan importante de la castidad, decía, ay Señor, cuán difícil es para mí, porque San Agustín al comienzo tenía un poco una vida desordenada, no estaba tan ordenado, queridos niños, en su vida. Y es lo que pasa también con muchas personas. Muchas veces nosotros, queridos niños, no tenemos toda nuestra vida bien ordenadita. Es por eso que hacemos nuestra catequesis y es por eso que Jesús nos quiere enseñar y nos enseña y nos dice y nos habla, y eso lo hace a través de papito, a través de mamita, a través de los educadores, a través de este programa, queridos niños, de catequesis que nos tiene que ayudar sobre todo a hacer el mayor esfuerzo. Este es el programa que nos tiene que ayudar sobre todo, queridos niños, a saber cómo vivieron los santos.
¿Qué hicieron los santos? ¿En qué ellos dedicaban esa fuerza y esa energía y esa potencialidad que el Señor les regala? Y por eso decimos que eso no es fácil. Por eso nos dice hoy que San Agustín no siempre le era fácil. Y por eso le decía, Señor, poco a poco, dame más tiempo, lo tengo que conseguir. Esa es la perseverancia y ese es el esfuerzo. Vamos a seguir escuchando un poquitito más, queridos niños, y saber algo más de la vida de San Agustín. Un amigo de Agustín fue a visitarlo y le contó la vida de San Antonio, la cual le impresionó mucho. Él comprendía que era tiempo de avanzar por el camino correcto. Se decía, ¿hasta cuándo? ¿Hasta mañana? ¿Por qué no hoy? Mientras repetía esto, oyó la voz de un niño de la casa vecina que cantaba, «Toma y lee, toma y lee». En ese momento le vino a la memoria que San Antonio se había convertido al escuchar la lectura de un pasaje del Evangelio. Queridos niños, qué lindo es lo que nos dice aquí, sobre todo sobre este amiguito. Todos tenemos muchos amiguitos y también este amigo que le ayuda a San Agustín y le dice, para que lea y para que entienda la vida de este otro santo. Y qué lindo cuando nosotros entonces nos proponemos y hacemos un camino y decimos, esta persona es una persona buena. Esto tienes que leer, esto tienes que comprender, porque es la única forma como también nosotros podemos imitar, queridos niños. Ahí está el secreto. Nosotros tenemos que ser capaces de imitar la vida de los santos, imitar de otras personas que se esforzaron, que hicieron todo lo posible para vivir auténticamente su propia fe. Y esto es lo que hoy nos está diciendo nuestra catequesis, queridos niños, que nosotros también podamos imitar, que nosotros también podamos hacer las cosas lindas, las cosas buenas, esforzarnos, luchar, procurar verdaderamente que el Señor nos haga crecer siempre en nuestra propia fe. Y así entonces San Agustín comienza a leer, y así San Agustín comienza a informarse, y así San Agustín quiere vivir mejor su propia vida cristiana. Y ahora, queridos niños, vamos a seguir escuchando algo más interesante sobre la vida de este santo. San Agustín interpretó las palabras del niño como una señal del cielo. Dejó de llorar y se dirigió a donde estaba su amigo, que tenía en sus manos el Evangelio. Decidieron convertirse y ambos fueron a contar a Santa Mónica lo sucedido, quien dio gracias a Dios. San Agustín tenía 33 años. Queridos niños, ¿se dan cuenta aquí? La edad no importa. San Agustín dice que ya tenía 33 años, queridos niños. Pero por lo menos le hizo caso, se fue, leyó y entraron a conocer el Evangelio, la palabra de Dios. Todos también, queridos niños, estamos llamados a hacer un lindo camino, pero ya nosotros con la posibilidad de ir creciendo desde pequeñitos, escuchar a mamá, escuchar a papá. Aquí justamente dice que Mónica era la mamá de San Agustín, que le ayudó también para que ellos puedan crecer y rezaba siempre por su hijo Agustín. Queridos niños, volvemos enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tercer misterio doloroso. Jesús coronado de espinas. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Y el tema es muy importante, lo que hoy nosotros estamos aprendiendo con Jesús. Querida Vanessa, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es San Agustín. Muy bien, es sobre la vida entonces de San Agustín. Pero ahora nosotros tenemos las preguntitas, porque yo quiero saber si ustedes van anotando, si ustedes van aprendiendo, si ustedes se van esforzando también, queridos niños, y son perseverantes en conocer y escuchar lo que Jesucito nos va enseñando. Estén atentos para anotar y sobre todo para responderme, queridos niños, la primera preguntita que le hago sobre la vida de San Agustín. ¿Qué decía, queridos niños, San Agustín con respecto al esfuerzo que tenía que hacer con respecto a la castidad? San Agustín decía: lo haré pronto, poco a poco, dame más tiempo,
pero ese pronto no llegaba nunca. Ahí está, queridos niños. Esa es la frase que San Agustín siempre decía. Lo haré pronto, poco a poco, pero dame más tiempo. Lo haré. ¿Cuántas veces decimos, queridos niños? Poco a poco, vamos a esforzarnos. Algunas veces somos medio caprichositos, ¿verdad, queridos niños? Y entonces nos quedamos en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ser. Y San Agustín eso es lo que nos está diciendo. Lo haré, poco a poco. Pero dame más tiempo, le pide al Señor. Bueno, queridos niños, el Señor es tan bueno, es tan misericordioso y sabemos que San Agustín es un gran santo. Pero no era mentiroso, por lo menos San Agustín se esforzó, luchó y consiguió, queridos niños. Y eso es lo que nosotros recibimos, ¿verdad? Como herencia. Eso es lo que hemos aprendido y seguimos aprendiendo de San Agustín. Y ahora atentos, porque viene la segunda preguntita, queridos niños. ¿Con la vida de quién, queridos niños, San Agustín quedó verdaderamente impresionado y eso le influyó en su propia vida? Un amigo fue a visitarlo y le contó la historia de San Antonio, la cual le impresionó mucho. Muy bien, queridos niños, fue la vida de San Antonio. Él entonces comienza a leer, comienza a conocer y le ha impresionado tanto que San Agustín dijo también, ¿cómo es que San Antonio pudo llegar a ser un santo? ¿Cómo es que San Antonio pudo dejar todo? ¿Cómo es que San Antonio pudo meterse verdaderamente a una vida así monástica, centrado en Jesucristo, dejar todas las cosas por Cristo? ¿Cómo es que él lo logró? Yo también tengo que hacerlo. Queridos niños, si verdaderamente nosotros somos chicos con deseos de ser buenos, con deseos de hacer bien las cosas, ciertamente, queridos niños, que también así como San Agustín, vamos a mirar y vamos a imitar a nuestros santos. En este caso, Agustín le va a imitar a San Antonio. Cada uno de nosotros puede tener un santo especial a quien mira y dice, yo quiero ser también un chico santo. Sobre todo para nosotros los chicos, para los niños, podemos pensar, por ejemplo, en Domingo Sabio. Domingo Sabio era un chico pero maravilloso que estaba con Don Bosco y se santificó justamente porque él también decía, yo quiero ser un santo, yo quiero ser bueno, yo quiero responder a lo que Dios me pide. Entonces, queridos niños, cada uno de nosotros piense un poco y diga la misma cosa. Quiero vivir mi bautismo, quiero ser obediente, quiero ser estudioso, quiero estar siempre feliz, quiero estar contento, quiero ser un chico que ayuda, quiero ser un chico servicial. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que le impresionó a San Agustín y por eso comenzó a imitarle a San Antonio. Y ahora, queridos niños, la tercera preguntita. ¿A los cuántos años, queridos niños, San Agustín se convirtió? San Agustín tenía 33 años cuando decidió convertirse. Muy bien, a los 33 años se dan cuenta San Agustín, después de haber hecho un camino. San Agustín era muy sincero, queridos niños. San Agustín en realidad siempre le buscaba a Dios, pero le faltaba algo. No estaba siempre satisfecho, no llegaba a encontrar, no sabía lo que le estaba pasando y entonces comienza a buscar al Señor, se pregunta, ve, mira, indaga, va por todas partes porque quiere saber de Jesús, quiere saber del Señor, quiere saber de Dios. Muy bien, queridos niños, vamos concluyendo nuestro programa de catequesis del día de hoy. Vamos a concluir con nuestra oración, con esa oración que Jesús nos ha enseñado a todos. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Queridos niños, que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes y seamos chicos buenos, entusiastas e imitemos la vida de San Agustín. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús.